Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. Dice la escritura de esta manera: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por las oraciones, por las peticiones, por los cantos, por la presencia de los hermanos, por la presencia tuya, Señor, en nuestras vidas, Padre. Me gozo y me alegro, Señor, a saber que tengo en quien respaldarme, Padre. Y mis hermanos también. En este día queremos pedir tu dirección para este mensaje. Queremos pedir tu dirección, Señor, para que tú nos ayudes y nos guíes en nuestras vidas, Padre. Te pido, mi Dios, nos fortalezcas y que nos enseñes en esta tarde tus grandes maravillas y tus inescrutables maravillas que están en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo, mi Dios, obre en cada uno de nosotros, Señor, y que cada uno pueda entender, Señor, lo que le estás hablando. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, la serie es La Victoria de Cristo, primera parte. Y esta primera parte la había dividido en dos partes. La que se llama La Victoria de Cristo nos beneficia, B. La semana antepasada fue La Victoria de Cristo nos beneficia, A. Y ahora La Victoria de Cristo nos beneficia, B. Hemos estado a lo largo de estos días hablando de los dones y de las capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hablábamos también de la victoria de Cristo, por eso hablando de la cautividad cautiva, ¿verdad? Hablando en el sentido militar. Y en ese versículo 8, hermanos, me llama la atención una frase que dice, y dio dones, hermanos, ¿sí? Y dio dones. Los dones de Dios es un grande regalo para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad de poder administrar y de llevar a cabo esos dones que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. ¿Sí? No son un regalo más como para tenerlo ahí en el closet, ponerlo ahí, bueno, Dios me dio esto y ahí lo pongo. No, hermanos, no es para guardarlo en el closet, no es para ponerlo de adorno, es para poderlo administrar, hermanos. Hermanos, la victoria de Cristo a nosotros nos beneficia y Cristo nos ha dado dones a nosotros, hermanos. Y esa palabra, dio dones a los hombres, la palabra don aquí es una palabra griega que significa doma, hermanos. ¿Sí? Esa palabra significa un mayor acento al carácter concreto del don. ¿Sí? Otra vez lo repito, un mayor acento o acento al carácter concreto del don. ¿Sí? La pregunta que surge aquí es, ¿cómo podemos entender lo que es el carácter de los dones, hermanos? Porque esta palabra nos está hablando de características que tienen cada uno de los dones. ¿Sí? El diccionario, o uno de los diccionarios, define, por ejemplo, carácter ¿cómo? Lo define como conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. El carácter significa el conjunto de rasgos, cualidades, circunstancias que indican una naturaleza propia de una cosa. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir que el don que Dios me ha regalado
tiene algunas características. Y esas características que tienen los dones a mí me ayudan a entender qué capacidad tengo para la obra del ministerio. ¿Sí? Es importante que veamos que cada don tiene esas características. Sabemos que el don tiene una naturaleza, y es una naturaleza divina, no es una naturaleza de hombre ni de alguien que se lo creó, ¿verdad? El don tiene una naturaleza divina. El don siempre tiene algunas características que lo definen, hermanos, ¿sí? El don tiene cualidades. ¿Qué cualidades puede tener? Pues en qué se puede servir, ¿verdad? En qué ayuda a aquella persona en la que tiene esa necesidad. Hermanos, y los dones tienen circunstancias especiales para hacerlos, para ponerlos en práctica, ¿sí? Nadie puede decir, pues yo tengo el don, pero no sé dónde ejercerlo. Cada don, hermanos, tiene esas características, tiene ese lugar en donde puedes realizarlo, ¿sí? Hermanos, es muy importante ver cómo cada don tiene esas características. En Romanos 12:8, no lo busque, tenemos dos dones. Un don que se llama la exhortación y otro don que se llama la misericordia. El don de la exhortación, ¿cuáles cualidades tendrá ese don? Para que se den una idea, ¿cómo se van definiendo los dones por sí mismos? ¿Sí? El don se va definiendo en nosotros como nosotros sentimos, o no, más bien como nosotros empezamos a ver que embona a nuestra vida. Por ejemplo, el don de la exhortación, hermanos. ¿Qué significa exhortación? La exhortación es una palabra griega que se llama paraklesis y significa llamar al lado de otro o venir al lado de otro. Eso se llama exhortación, llamar a uno al lado de otro. ¿Sí? Pero con el fin de consolar, de confortar. Y hay otro fin que tiene, que va ligado con otra palabra, que es definir o apremiar a alguien a que siga un tipo de conducta. Hemos definido lo que es la exhortación, hermanos, en base a la definición de su palabra. Entonces, una persona que tiene el don de exhortación es una persona que se acerca a un lado de otro, con el propósito de confortar, con el propósito de alentar y con el propósito de darle dirección a aquella persona. Es como una persona que está triste, o una persona que no está, vamos a ponerlo así, que no está comportándose de una manera correcta. Ahí entra la exhortación. Y aquel que tiene el don de la exhortación se acerca a aquella persona y le dice, en el amor, hermanos, mucho hemos malentendido la palabra exhortación. Y hemos malentendido la palabra exhortación con la palabra confrontación. Y ese es diferente. La exhortación es cuando tú te juntas a esa persona y le dices, hermano, fíjate que vi esto en tu comportamiento. Dice la palabra que tú debes de hacer esto y hacer lo otro. Ese es el ejercer y conocer las características del don de la exhortación, hermanos. ¿Quién tiene el don de la exhortación? Aquí solamente usted sabe. Si a usted le gusta ver a una persona, no más para ver su defecto, sino para ver esa deficiencia en su vida y quererlo encauzar, usted tiene el don de la exhortación. ¿Sí? ¿Ahora ya entiende lo que es exhortación? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el don de la misericordia.
¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Amor por los demás. Sí, la misericordia es algo que sale de adentro hacia afuera. O más bien, déjense, se los leo la definición, es el acto externo de la compasión. Entonces aquí ya viene otra palabra que es compasión. ¿Y qué es compasión? Es una lástima interna, hermanos, ¿sí? O un dolerse por la necesidad de aquel. Entonces, en base a esto, hermanos, ¿qué característica tiene la misericordia? Si usted es una persona que ve la deficiencia o la necesidad de una persona y siente usted, ay, pobre de mi hermano, ¿verdad? Está pasando por esto, voy a juntarme con él y le voy a ayudar, ¿verdad? Ya lo decía Humberto, no es económicamente nuevamente, a veces nosotros necesitamos una palabra de aliento, hermanos. A veces necesitamos una buena palabra para refrescar nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, yo en los asuntos, ya hablaba yo más temprano, ¿verdad? Lo que estoy pasando como familia, ¿verdad? Y yo meditaba, por ejemplo, en la palabra, y cuando ahorita llego, pues la palabra que dijo Humberto es la que yo venía meditando en la semana, hermanos. Entonces, eso me confortó más a mí para poder seguir hacia adelante, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Es algo que yo necesitaba. Entonces, hermanos, si usted, hermano, tiene el don de la misericordia, es cuando se duele por las necesidades de los demás. Pero no nada más es decir, mira, pobre de mi hermano. No, es llegar y Donaldo, Dios te bendiga, estás así, así, así. Sí, tienes que suplir esa necesidad anímica, espiritual. Si usted es así, usted tiene el don ¿de qué? De misericordia. ¿Qué otro don, hermanos, podemos ver? El de enseñanza. Podemos ver el de enseñanza, ¿verdad? Hay una palabra que lo debe como didascalos, ¿verdad? Eso no es muy difícil, es para instruir. Una persona que tiene el don para instruir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo define el don? ¿O cómo se define ese don para que yo pueda saber que yo soy una persona que enseño? A ver, ahora respóndanme ustedes, hermanos. Ya di 2 ejemplos, ahora respóndanme ustedes. ¿Cómo pues podemos saber que esa persona tiene la capacidad para enseñar? ¿O tiene ese don de Dios para enseñar? Cuando entendemos lo que nos trata de enseñar. Cuando entendemos que, bueno, sí puede ser. Se tiene paciencia. Cuando se tiene paciencia. ¿Qué más? A ver, hermanos, ¿qué más? Pues nosotros sí lo podemos ver en los demás, pero nosotros no. Pero necesitamos nosotros entender que yo tengo ese don. Ese don es cuando tú, hermano, ves a una persona que va aprendiendo o va en el Evangelio y tú te quieres acercar con él para irle enseñando más a comprender la Escritura, ¿sí? Entonces, en base a eso, tú tienes ese impulso por enseñar a las demás personas. Entonces, y si se te facilita, y ahora sí entra lo que dices, Dulce, que él entiende, dices tú, puedes entender que Dios te ha dado el don de la enseñanza, ¿sí? ¿Qué otro don, hermanos, tenemos? ¿Qué otro don dice Romanos 2:12? Servicio. El de servicio, dice Humberto. Ok, vamos a definir qué es el servicio. Esa es una palabra muy sencillita, hermanos. Servicio. ¿Cómo podemos entender los rasgos del servicio? Amor por los demás.
Bueno, ese es uno que sirve. Pero ¿qué hace una persona que sirve? ¿Qué es en sí la palabra que sirve? Había una persona, amigo mío, que él, en donde quiera que estaba, él se acomodía a todo. Si era mover una viga, él la movía. Si era mover algo, él se acomodía. ¿Sí? Cuando una persona tiene este impulso por hacer las cosas, es que tiene el don de servicio. Entonces, el don del servicio tiene esas características, hermanos. Hermanos, ¿será difícil entenderlo? No. ¿Qué don se les dificulta para poder entender, hermanos? Si vamos a Romanos 12, si vamos a 1 Corintios 12, ¿cuál es el don que se le dificulta para entender? Explicado no se nos dificulta. ¿Verdad? Exacto, pero yo les estoy dando un ejemplo, hermanos, para que ustedes empiecen a pensar. ¿Qué se me facilita? Ya hemos hablado de todos. Humberto habló en el versículo 7 de muchos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? De profecía, de lenguas, habló de cómo, ¿verdad? No estoy hablando de las lenguas, ¿verdad? Que están vigentes, pero habló y lo definió, y definió todos otros más dones, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos de ir entendiendo cada vez más cuál es nuestro don, qué es lo que se me facilita a mí, qué es a donde yo soy impulsado a hacer. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo ha puesto algo en nosotros. ¿Sí? Dios nos salva y Dios pone eso en nosotros. Entonces ahora nosotros empezamos a sentir del Espíritu Santo, hermanos, qué es lo que se nos facilita más, ¿verdad? ¿Qué otro don, hermanos? Vamos a Romanos 12, hermanos, rápidamente. No me voy a detener a explicar cada uno de ellos, ¿verdad? Fíjense bien. Versículo 7. El que reparte con liberalidad, hermanos. ¿Sí? El versículo 8, perdón. ¿Qué es repartir con liberalidad? Tiene el don de dar. Que tiene el don de dar. Pero aquí es algo muy importante, hermanos. ¿Cómo entendemos el don de dar? Porque hay dos cosas. Yo doy para ser visto por la gente. ¿Sí? Para recibir. Exacto. Y esa es otra. El dar para recibir. El don de dar con liberalidad, hermanos, es, bueno, el hermano tiene, ten, hermano, Dios te bendiga. ¿Sí? Y ahí tú ya ves que tienes ese don ¿para qué, hermanos? Para dar con liberalidad. Sí, es más como con sencillez, ¿no, hermano? Sin esperar. No, es que no. Exactamente, no vas a esperar nada a cambio. Sí, por eso veíamos las dos diferencias en dar para que me vean y dar para recibir algo a cambio. Eso no debe de ser ese don. Ahora, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Entonces, esos dones tenemos que estar ejerciéndolos, hermanos. Debemos de ya ir pensando, ir pidiéndole a Dios, Dios, dime dónde puedo yo servir, dime qué es lo que yo puedo hacer, dime qué puedo yo ejercer, hermano, para cuando tú lo sepas, te pongas a trabajar para la obra del Señor, ¿sí? Y aún aunque no lo sepas, ponte a trabajar para que tú sepas cómo. Pero ya cuando tú sabes de ese don y de esas características, hermanos, tenemos
2 advertencias, ¿verdad? Para cuando tú sabes que tienes un don. 2 advertencias, hermano. Número 1 es no descuidarlo, hermanos. No descuidar ese don. Primera de Timoteo 4:14, creo que Arturo lo puso en el grupo de los varones, ¿verdad? Pero pues vamos a reafirmarlo, ¿verdad? Van a decir, se lo copiaste a Arturo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. 4, versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí? Hermanos, nosotros no debemos de descuidar ese grande don, hermanos. ¿Sí? Ese don que Dios nos ha dado, nosotros no debemos de descuidarlo. ¿Qué es descuidarlos, hermanos? Es como cuando tienes a tu hijo y tú estás platicando y lo dejas que se atraviese y que vaya allá y que haga lo que sea y tú ni siquiera volteas. A ver, y ya cuando acuerdas ya se cayó, ya le pasó, ya le hizo. ¿Qué pasó? Te descuidaste de tu hijo. ¿Qué pasa si nosotros descuidamos nuestro don, hermanos? ¿Sí? Bueno, ahorita respondemos a ver la pregunta. La otra responsabilidad que nosotros tenemos es 2 de Timoteo 1:6, hermanos. 2 de Timoteo 1:6. ¿Sí? 2 de Timoteo 1:6. Y está en un contexto, ¿verdad? Y ahí dice, testificando de Cristo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de apagar nuestro don. Nosotros tenemos que estar avivando ese don. Avivando es como cuando tú tienes una fogata y le echas más leña y surge más fuego, más leña y sale más fuego. Así es como tú debes de avivar el don que hay en ti. Ahora bien, hermano, si tú tienes algún don, tú tienes que seguir echándole leña a tu don, hermano. Sigues echándole leña. Y parece que muchos no. Le empezamos a echar agua, ¿verdad? Así como Turín prepara el carbón para las carnitas, ¿verdad? Que le echa ahí con el atomizador. Parece que así le echamos, ¿verdad? Con el atomizador para calmarlo. No, hermano, es al revés. Hay que echarle más leña a nuestro don. O sea, ejercer más. No nos cansemos, hermanos. ¿Sí? No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos el asunto, hermanos. Entonces, no dejemos de practicar nuestro don. Hermanos, ¿qué pasa cuando uno deja de predicar por mucho tiempo, hermanos? Se apachurra uno, hermanos, de veras, así se los digo. Se apachurra uno y es que tú dices, es que yo quiero, ¿verdad? Yo tengo y tenemos ese don, llamado, ese don de Dios, lo haces. Entonces, hermanos, debemos nosotros de avivar, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no debemos de descuidar ni dejar de avivar el don que hay en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de dejarlo? ¿Por qué no lo tenemos que descuidar ni lo tenemos que dejar de avivar, hermanos? En un texto que dice que fijas con el don, si lo descuidas, si lo apagas, pues ¿cómo vas a ayudar
al que lo necesita. Exactamente, va por ahí, hermanos. ¿Cómo pues va a trabajar la iglesia del Señor? ¿Cómo va a trabajar la iglesia del Señor? Si tú no avivas y tú no cuidas el don que tienes, hermano, ¿cómo va a caminar la iglesia, hermanos? ¿Cómo? ¿Quién se le da para evangelizar, hermanos? ¿Quién tiene ese don? ¿A quién se le da más? Y si no lo ejerce, ¿cómo va a ser edificada la iglesia? exactamente, ¿cómo van a venir las gentes a la iglesia? ¿Cómo van a empezar? ¿Cómo van a saber aquellas gentes que hay salvación de Dios para sus pecados? Sí. Si Manuel no toca, hermanos, ya lo hemos visto, pues cantamos a capela, hermanos. Y eso es la alabanza, cuenta en el corazón. Pero cuánto más cuando una persona sirve, ¿verdad? Y nos guía ahí en la alabanza, hermano. Pero si no, vamos a caer como una iglesia muy tradicionalista que yo conozco, uno por aquí, otro por allá, y se hace un, no sé cómo llamarle, en la alabanza. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros descuidamos y no avivamos eso, la iglesia del Señor no crece, hermanos. ¿Sí? No crece. Ahora bien, hermanos, ¿qué debemos nosotros de hacer con nuestro don? Nosotros con nuestro don debemos de ser buenos administradores, hermanos. Vamos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5, hermanos. Dice de esta manera, ya estamos ahí. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado descuidado, fiel. Y luego dice, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta la venida del Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y manifiestas son las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Los hombres allá afuera nos tienen que ver como servidores de Cristo. ¿Sí? Eso es algo muy importante, hermanos. La gente, todas las personas nos tienen que ver como servidores de Cristo. ¿Sí? Y aún como administradores, ¿de qué? Dice ahí, de los misterios de Dios. ¿Y cuáles son esos misterios de Dios? Ya hemos hablado del misterio, ¿verdad? Que es la iglesia, hermanos. Entonces nosotros tenemos que administrar bien esos dones. En otras palabras, una persona que no administra bien su don no va a poder servir para el evangelio, hermanos. ¿Sí? Necesitas empezar a hacerlo, hermanos, a hacerlo. Y hermanos, tenemos que ser hallados fieles. ¿Sí? ¿Y qué es ser hallados fieles, hermanos? ¿Qué es ser hallado fiel?
que siempre lo estemos ejerciendo, hermanos, que siempre lo estemos haciendo. Constante. ¿Cómo ven una persona que siempre está sirviendo en la iglesia y luego todos dicen, no, él es bien fiel? ¿Y por qué nada más él? ¿Sí han escuchado eso? No, ese hermano no, es bien fiel, siempre está ahí haciendo y deshaciendo. ¿Y nada más él? ¿Y tú no? Todos, hermanos, todos sabemos que ser fieles, porque Dios lo puso, hermanos, para la edificación de su iglesia. Es un tema que vamos a hablar más adelante. Hermanos, tu don tienes que estarlo ministrando a los demás. O sea, en otras palabras, ministrar es servir a los demás. Primera de Pedro 4:10, hermanos. Primera de Pedro 4:10. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Primera de Pedro 4:10. Díjense, y también hablando de lo mismo, ¿verdad? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es esa multiforme gracia de Dios? ¿Qué tenemos que estar ministrando? O sea, sirviendo a los demás en la multiforme gracia de Dios, hermanos. Es tu don, hermano. ¿Sí? Es lo que Dios te ha dado a ti. Dad de gracia lo que recibiste de gracia, hermano. Eso es esparcir, hermanos. Y hermanos, el ministerio, hermanos, se hace sin murmuración, hermanos. ¿Sí? El ministerio se hace sin murmuración, sin juzgar. En Corintios dice el apóstol, ni yo me juzgo a mí mismo. Y más adelante, hasta como en el 4 o 5, dice, así es que no juzguéis nada antes de tiempo. Y en el pasaje de 1 de Pedro 4 también nos habla, versículos atrás, del hospedaje, que se haga sin murmuraciones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El servicio que yo voy a dar a Dios, el servicio que tú vas a dar a Dios y el servicio que den los hermanos a Dios, hermanos, no es para, ¿ya te fijaste cómo lo hizo? ¿Ya te fijaste que lo hizo mal? No, le va a ir mal con Dios. ¿Ya te fijaste que esto? En vez de decir eso, y si está mal, exhórtale, como vimos. Dile, oye hermano, creo que lo hiciste mal, ¿verdad? Pero díselo a él, no se lo digas a los demás. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué sin murmuración? ¿Sabían que la murmuración destruye? ¿Sí sabían que la murmuración destruye? ¿Qué pasa cuando te critican en lo que haces? Te desanima. Exacto, te desanima y ya no lo quieres hacer. Había una persona de mi infancia que jugábamos fútbol. Él jugaba fútbol, pero tanto lo ridiculizaban y hablaban, es que está bien menso y esto y lo otro. Y él se opacó. Y cuando jugaba torpe. Pero cuando no jugaba con los que lo criticaban, jugaba de maravilla, hermanos. Así, hermanos, aquí en la iglesia, si estamos haciendo eso, le estamos haciendo un daño al cuerpo de Cristo, porque es tu hermano, ¿sí? Se hace sin murmuraciones, hermanos. Ejercer el don se hace sin murmuración. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante ministrar sin crítica? Porque así va a avanzar el pueblo de Dios.
así va a crecer Argentina. Así va a crecer ella. Si no murmuramos ni le decimos, sino antes bien la alentamos, ¿cómo va a crecer? Sano, hermanos. Sanito, con ganas de hacerlo. Sí, hermanos. Y esto es para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, detecta tu don y hazlo. Cada don tiene características, así es que práctica, hermanos. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y de saber al hacer no debe de haber nada, hermanos. Debemos de ejercer. ¿Sí? Regresamos a Efesios, hermanos. Regresamos a Efesios. Y dice en el versículo 9: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que subió es el mismo que también, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, ¿qué es esto? En esta escritura, hermanos, Cristo, por la victoria de Cristo, hermanos, Cristo obtuvo una posición privilegiada, hermanos, que nos afecta a nosotros. Pero bueno, déjenme decirles un poquito, porque este pasaje es como un poco controversial, ¿verdad? Un poco controversial en el sentido de que llevaste la cautividad cautiva, sino es que, porque fíjense lo que dice. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Esta frase, más bajas de la tierra, ha traído una controversia, o hay varias formas de verlo, ¿sí? Este pasaje. Hay dos interpretaciones en este pasaje, ¿sí? Una es, hermanos, la primera es que se argumenta y se dice que Cristo, que esto de lo que está hablando, que descendió a las partes más bajas de la tierra, es cuando Cristo bajó y se hizo hombre, ¿verdad? Como dicen Filipenses, Él se humilló a sí mismo en forma de hombre, ¿verdad? Y ellos dicen que eso es lo que significa, que descendió aquí a las partes más bajas y lo consideran aquí en la tierra. Pero hay otra interpretación, hermanos, y se los estoy dando como dato nada más, hermanos, porque estas cosas sí entran en el pasaje, pero pasan a ser segundo término, ¿sí? ¿Sí me entienden? Pero es importante que se los digamos, ¿sí? La segunda que dice que descendió hasta las partes más bajas de la tierra, y también tiene sentido, hermanos, y creo que tiene un poco más de sentido, es que Cristo descendió a la tumba, hermanos. Descendió al Sheol o Hades, que es el lugar de los muertos. Y por ejemplo, Hechos capítulo 2:31, ¿qué dice? Cita las palabras de David, ¿verdad? Donde dice: no dejarás mi alma en el Sheol. ¿Verdad que sí? Sí, esto es lógico. Y el Salmo 63:9 también nos habla de lo mismo, de personas que descendieron, ¿verdad?, al Sheol. Ahora bien, esto también es lógico, ¿verdad? Porque sí, Él murió, y lógico que iba a descender al Hades, al lugar de los muertos. Pero hermanos, hay otra interpretación, hermanos, que va aunado al versículo 8, hermanos, ¿sí? Y se las voy a decir rápidamente. Esta escritura se ha interpretado de esta manera: Él descendió, ¿verdad?, a la tumba, al lugar de los muertos, y ahí se dice que llevó a la cautividad cautiva, pero los que estaban en el Sheol, hermanos, ¿sí? ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo conecta con el versículo 8?
porque dice subiendo a lo alto, ¿sí? Y luego en el versículo 9 dice, y eso de que subió, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces, se define, hermanos, que Cristo bajó al Sheol y estuvo ahí, y cuando Él ascendió, se llevó a los cautivos salvos, ¿verdad? Al cielo. ¿Sí me captan la idea, hermanos? ¿Sí? Entonces, esto también se interpreta de esta manera. Otra cosa también que se dice es, en base a 1 de Pedro 3, 18 y 19, que dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, hermanos. ¿Sí? Entonces, las tres tienen lógica, hermanos. La primera es muy vaga, la segunda es muy buena y la tercera es muy, muy profunda, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me entienden en esto? Entonces, Cristo llevó la cautividad cautiva de los que estaban en el Sheol al cielo. ¿Por qué? Porque dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En la parábola de Lázaro y el rico, hermanos, no vamos porque está larga la historia, podemos ver dos partes en el Sheol. Rápidamente se los voy a explicar. Y podemos ver a Lázaro y a Abraham en un lado, y dice una cima, y a el rico en otro lado. En un lado se estaba atormentando el rico, y en el otro lado estaban consolando a Lázaro. Pero parece que estaban en el mismo lugar. Nada más dice que una cima está puesta entre los de allá para acá. Y Abraham le dice al rico, nadie puede pasar de aquí hacia allá, ni de allá hacia acá. ¿Sí? Entonces, esto lo que se dice es que los muertos salvos estaban en el seno de Abraham, estaba en el fondo de la tierra, y ahora lo ha traspasado al cielo. ¿Sí? Entonces, rápido, este es en segundo término, hermanos, pero ustedes tienen que conocerlo. ¿Sí? Tienen que conocer esto porque son cosas en donde vamos a ir, ustedes tienen que seguir definiendo, ¿sí? En estas escrituras. Entonces, hermanos, ¿está bien? ¿Sí me entendieron los puntos? Ok, entonces Cristo llevó la cautividad cautiva y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo? Cuando estaba 3 días y 3 noches en la tumba, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo descendió y resucitó y ascendió, hermanos. ¿Sí? Cristo murió, descendió al lugar de los muertos, resucitó y ascendió. ¿Para qué, hermanos? Para llenarlo todo, hermanos. Pero Cristo, cuando asciende, a lo que dice que cuando asciende, es porque cuando asciende a los cielos, toma su posición privilegiada en el trono de Dios, como el Dios hecho carne, hermanos. ¿Sí? Porque Él habitaba antes con el Padre. Él habitaba antes con el Padre, hermanos. Pero ¿saben qué? No hecho carne. Y cuando asciende a los cielos, toma su posición como, ya Humberto lo habló en el primer capítulo, en el versículo 20, hermanos. Ya lo habló de que cuando asciende, Él toma posición. Y eso a nosotros nos beneficia grandemente. Dios le dio esa posición a Cristo. En Filipenses 2, 8 al 9, ¿qué dice? Subió, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y quién me complementa el versículo? Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Con una grandísima autoridad, hermanos. Grandísima autoridad. ¿Sí? Hermanos, y cuando asciende,
Cristo se pone como Señor, como príncipe, como Dios, como Salvador, con base a Hechos 2:32 y Hechos 5 del 10 en adelante, hermanos. Él toma ese poder, hermanos, y toma ese poder para llenarlo todo. Pero qué interesante, ¿llenar qué? Siempre pregúntenle a la Escritura, hermanos, eso es bueno. ¿Llenar qué? ¿Llenar todo el mundo? La tierra no va a ser llena de su gloria hasta que Él venga, ¿sí? O hasta que estemos en el milenio. Sí, la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo decirnos el apóstol Pablo con llenarlo todo? ¿A qué se refiere todo este pasaje? ¿De qué está hablando, hermanos, el pasaje? Desde que Humberto lo predicó en el versículo 1 hasta donde llegamos. ¿De qué está hablando? De la iglesia, hermanos, del comportamiento de la iglesia, de los dones, de las capacidades que Dios ha dado. Hermanos, ¿quién llenó todo? Dios ha definido todo para su iglesia. Ha dado todo para su iglesia, hermanos. Todo. Argentina, cuando nació de nuevo, le puso ahí lo que Dios quería que hiciera. Sí, cuando una persona nace de nuevo, Dios le pone ahí su don para que él ejerza lo que Dios le puso ahí. ¿Qué es llenarlo todo, hermanos? Todo perfecto, una obra perfecta. Es llenar completo esta palabra, llenar completo. Hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos más, no necesitamos menos. Tenemos lo que Dios nos ha definido en cuanto a sus capacidades, sus dones de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, si Dios ha proveído todo, si Cristo lo ha llenado todo, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Por qué las iglesias están frías? ¿Por qué en las iglesias hay personas que están sentadas? ¿Por qué hay personas que nada más viven religión? ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a la iglesia de Cristo? ¿Pastor? ¿Maestro? ¿Evangelista? Vamos a ver esos dones más adelante, hermanos. No ahorita, pero los vamos a ver más adelante. ¿Qué le falta a la iglesia? ¿El que ejerza misericordia? ¿El que preside con liberalidad? ¿Algo le falta a la iglesia de Cristo? Y luego, ¿por qué las iglesias parece como si les faltara todo? Parece que les falta todo. ¿Saben por qué? Porque en algunas iglesias hay un rey sobre su casa, hermanos, y es el pastor. Y él lo quiere hacer todo. Todo, hermanos, todo. Y tal parece que así se acostumbran hasta apagar las luces, decía Humberto también. Bueno, en ese caso las iglesias piden eso. Pero en otros casos el pastor lo quiere hacer todo. No, así no es, hermanos. Entonces, ¿quién va a ejercer lo demás? Si lo hace Manuel todo, ¿dónde entra Donaldo y Manuel Hernández? Si Argentina lo hace todo, ¿dónde va a entrar Made, Dulce, Florecita, mi esposa? ¿Dónde van a entrar? Dios ha perfeccionado su iglesia, hermanos. Lo ha hecho, ¿sí? ¿De qué? De dones. Pero dentro de los dones tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Y esto se los digo, cuando hay una iglesia llena de dones en la Biblia, ¿dónde es? ¿Y qué característica tiene la iglesia de Corintios? Carnales. Sois carnales, hay divisiones, hay esto, celos.
¿Saben por qué? Porque siempre se exalta al hombre y nunca se exalta a Dios. Porque siempre se exaltan a sí mismos y nunca exaltan y le dan gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros, ni por el don que me ha dado para ejercerlo. Entonces, hermanos, que seamos nosotros una iglesia que realice los dones de Dios, que ponga en práctica los dones de Dios. A veces no como queramos, ¿verdad? A lo mejor a veces va a ser a pausas. A veces otros van a tener la oportunidad de hacerlo así, ¿verdad? A veces otros lo van a tener que hacer un poco más lento. Pero hermanos, el asunto es que lo hagamos. Dios, no hay un pretexto, hermanos. No hay un pretexto. Cristo subió a lo alto, hermanos, ¿verdad? Subió a lo alto para llenarlo todo, victorioso allá en el cielo, para llenarlo todo. Él tiene el control de su iglesia, hermanos. Él tiene todo, hermanos. Entonces, hermanos, Él nos ha dotado de todas las capacidades y dones, hermanos. Él nos ha dotado, hermanos. Por muy torpe que yo sea, hermanos, Él nos ha dotado, hermanos. Hay personas que son ignorantes, hermanos, en cuanto a la lectura, en cuanto a hablar y decir, pero ¿saben qué? Son unos predicadores con pasión, hermanos. Pero con pasión. Y muchos dicen los de seminario, ese predicador ni seminario tiene, mira, se equivoca al pronunciar algunas cosas. Sí, pero no tiene la pasión que tú tienes. Decía un hermano de dos predicadores, dice, uno se iba al griego y decía y hablaba y decía, y el otro predicaba. Y él dice, y el que se iba al griego y todo, pues sí estaba buena la película, pero cuando predicaba el otro hermano, se veía la pasión que desbordaba por predicar de Cristo. Y decía, me maravillo, porque nosotros que fuimos al seminario, que fuimos a esto y tenemos maestría y tenemos maestría en estudios bíblicos, en lenguas bíblicas, etcétera, 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 a veces no predicamos con la pasión con lo que esos hombres lo hacen. ¿Por qué? Porque el seminario no da el don, hermanos, es Dios. Sí, es Dios el que pone todo para su iglesia. Entonces la responsabilidad tuya es que busques, pidas dirección a Dios y ejerzas lo que Dios te ha puesto en ti. Y hermanos, también nosotros, como pastores y líderes, como servidores, tenemos la responsabilidad de ayudarles a descubrir su don. Y es otro punto en donde muchos pastores, como están llenos de trabajo, no se dan la tarea de enseñar a los demás. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser una iglesia activa, hermanos, no una iglesia pasiva. Siempre activa, no pasiva. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a orar.